Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, ayúdame a esconderme, ayúdame que me oculte en ti. Deja que yo sea crucificado, que lo que hable el vecino se desvanezca. Yo iré a la iglesia con el propósito de permanecer en tu presencia, Señor. Y entrando allí, ya no deseo salir. Confiaré en lo que tú dijiste, Señor, porque es allí donde yo quiero estar. Señor, haz que el velo caiga alrededor de mí y que solo pueda yo ver a Jesús, que yo pueda vivir, caminar y morir en Él, que yo pueda vivir, caminar y morir en Él. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, ellos miraron hacia Él, solo vieron a Jesús parado allí, parado allí, solo vieron a Jesús, que yo pueda vivir, caminar y morir en Él, que yo pueda vivir, caminar y morir en Él. Yo tengo un abogado que sí lo sabe todo, aunque no haya estudiado, es mejor que un titulado. Él nunca pierde un pleito, todos los ha ganado, y hasta ahora ni un centavo a nadie le ha cobrado. Es Jesús, ese grande abogado, es Jesús, su nombre es admirable. No hay para él grandes universidades que puedan igualar capacidades. Es el mejor cirujano
para las enfermedades. También donde hay problemas vence las dificultades. Es el mejor maestro para enseñar verdades, para cuidar de sus hijos, es el verdadero Padre. Es Jesús, ese grande abogado. Es Jesús, su nombre es admirable. No hay para él grandes universidades que puedan igualar capacidades. Tiene muchas oficinas en todas las ciudades, también hasta en los campos tiene grandes sucursales. Con él no hay que hacer cola en ninguno de esos lugares, tan solo al invocarlo él hace grandes sanidades. Es Jesús, ese grande abogado. Es Jesús, su nombre es admirable. No hay para él grandes universidades que puedan igualar capacidades. Aquí en esta oficina se atiende al más culpable. Jesús tiene su gente con grandes capacidades. Hasta el mismo demonio tiene que sujetarse cuando la iglesia invoca ese nombre admirable. Es Jesús, ese grande abogado. Es Jesús, su nombre es admirable. No hay para él grandes universidades que puedan igualar capacidades. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Liliana Patricia Rodríguez y les voy a contar un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, creo que fue el lunes de la semana pasada, pues nosotros teníamos un problema en la casa y era que teníamos ratones o ratas, que como tenemos como un cielo raso allá, entonces pues siempre pasaban las ratas y ratones y entonces eso nos perturbaba, tanto pues en el día a veces menos, pero en el sueño sí nos perturbaba y pues teníamos como esa pequeña necesidad ahí en la casa. Y pues mi papá fue uno de esos días a buscar un gato, pequeño cachorro, y pues teníamos el gato ahí en la casa, pero el gato pues estaba muy pequeño como para empezar pues a cazar. No tenía como eso todavía así pues desarrollado, ¿será? Y pues no cazaba. Entonces pues alguien llevó para la casa de nosotros un poquito de veneno de ratón. Y pues dijimos, bueno, ¿por qué no? Porque pensábamos era que las ratas estaban como encerradas en el cielo raso, que no podían salir o algo así. Pues pensábamos ponerle veneno ahí arriba y pues que se murieran arriba y después nosotros la bajamos. Ese era como el pensamiento. Pero entonces nunca pensamos que una de esas ratas iba a escapar de ahí, iba a salir y el gato se le iba a comer. Entonces el gato, eso creo que fue la noche del sábado para el domingo, el gato pues comió una de esos ratones, ratas, no sé, comió. Lo cierto es que ya el domingo en la mañana estaba como así, como oído, se tambaleaba mucho. Y pues realmente no le damos esperanza así pues al gato. Obviamente yo no quería que se muriera, nosotros pues amábamos al gato y no esperábamos que algo así aconteciera, pues porque primeramente era culpa de nosotros. Y pues esperábamos que el gato tuviera pues su sanidad en ese momento.
Entonces, pues yo lo que hice fue orar por el gato. Oré pues para que el Señor lo sanara y que fuera su voluntad. Y bueno, de ahí luego nos fuimos a la iglesia, pero entonces había como una inquietud en mí de que pues, no sé, todavía me preocupaba por el gato y todavía como que estaba inquieta y no quería que se muriera y estaba como preocupada aún. Y entonces cuando llegamos el día domingo, pues llegamos de la iglesia y el gato pues estaba aún peor, o sea, estaba casi que moribundo, pues ya se estaba casi que muriendo y hacía cosas pues raras. Si alguien ha visto pues a un gato morir, a un animal morir, pues estaba pues como en las últimas. Y pues obviamente que me entristecí, pues no quería que eso pasara, pero confiaba en el Señor de que Él podía hacer algo. Yo no podía hacer nada, pero yo sabía que el Señor sí podía hacer algo al respecto. Y yo ya había orado, ya tenía como eso, pero no, o sea, como que me faltaba más fe o confiar más en que el Señor podía hacer la obra. Y entonces, pues luego después de un rato estaba acariciando al gato y meditando, pues qué podía hacer yo al respecto. Y pensaba, pues meditando, hablando con el Señor, pensaba pues si algo me faltaba de mi parte. Y bueno, luego más tarde pues me sentí guiada a orar por el gato, pero ya hacerlo de una manera diferente y ya es como declarando su sanidad, ya no pues sí pidiendo su sanidad, pero ya declarándolo sano. Y así fue. Oré por el gato y pues le pedí perdón al Señor, pues porque era culpa nuestra haber puesto ese veneno ahí, pero que nos perdonara y que pudiéramos nosotros, pues que Dios pudiera pues sanar al gato. Y bueno, pues así fue. Luego ya después que hice esa oración ya no sentí más preocupación, ya todo se me había ido, ya no había manera en que yo pudiera como que pensar lo peor o algo así, ya yo estaba tranquila, yo ya sabía que el Señor iba a hacer la obra. Y bueno, pues así fue. Luego en el transcurso de la tarde, pues el gato se siguió comportando así. Pero ya luego en la noche, ya el gato ya se veía con un nuevo semblante y ya incluso pedía comida y andaba pues mejor. Y bueno, ya al día siguiente, el día lunes en la mañana, pues ya estaba completamente sano, ya no tenía nada de las cosas que tenía y pues obviamente que eso fue el Señor Jesucristo que hizo la obra. Nosotros pues no podemos hacer nada, pero Él sí puede hacer que todas las cosas sean posibles. Y pues bueno, ese es mi testimonio. El Señor les bendiga y que espero pues que pueda ser de beneficio para sus vidas. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje ¿Reconoces la voz de Él? Alabado sea nuestro Dios, agradecido nuevamente de poder estar en los oficios en el cual nos conviene obedecer todo lo que Él ha requerido para hoy. La gente piensa que uno al ser obediente es como que obligado. Y déjeme decirle que no es obligado. Porque si Dios ha querido que las cosas fueran obligadas, Él le hubiese dado la potestad a la naturaleza de predicar su palabra. Y mire, qué tremendo sería que el sol le predicara a la persona, a la vida. ¿Cuántos al sentir aquella cosa porque ¿cómo es el lenguaje del sol? Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero Él tiene un lenguaje. Cada cosa que Dios ha creado tiene un lenguaje. El aire, el fuego, el agua. Entonces, pero Dios escogió al hombre para hablarle al hombre. Y esa es la norma y Él lo ha establecido así y así será completamente retenido por tanto tiempo.
Por eso es que el requerimiento de uno que quiera servirle al Señor es ríndase. Apártese usted para que Él pueda obrar. Yo que siempre le digo que yo espero por ese ángel administrador que venga. Cuando usted se siente respaldado por la palabra que te da esa promesa de ese ángel administrador y saber que no sabes hacerlo. Yo no sé hacerlo esto. Ustedes dirán, no, que usted tiene muy... No, no, hermano, hay personas que tienen muchas formas, son muy expresivos, pero es que esto no es del que corre ni del que quiere. Es Dios quien tiene misericordia. Por eso es que cada día vemos cómo Dios está obrando en sencillez en aquellos que están dispuestos a rendirse, dispuestos. Por eso es que ahí la enseñanza, pero esa enseñanza conlleva a la persona que es enseñada a poner en práctica la enseñanza. Pero si no hay nada que motive a aquella persona para que lo que se le está siendo enseñada lo ejecute, va a ser simple y llanamente algo intelectual, algo que a la larga no te va a servir para nada. Porque te darás cuenta de que si cuando se habla de un testamento, una herencia, por decir, dice que no es plena a ejecutarse hasta que el testador esté vivo. Pero después que el testador parte, cuando él deja un testamento, él deja establecidas ciertas, digamos, normas. Siempre hay un relato, me acuerdo que salía mucho en televisión, de un gran hombre en la India, muy millonario. Pero resulta que él deja establecido algo. Él era un pintor. Las propiedades, no digamos que eran sí tendrían valor, pero lo que tenían más valor eran las pinturas. Él era un artista. Y resulta que él, entre esas normas, dijo que os ponga cuidado. Él le dice al abogado que la primera pintura que tiene que ser vendida es la de él, donde aparece la figura de él. Y cosas de la vida, él dice que el que compre esa pintura automáticamente adjudicada todas las demás. Pero eso no lo sabía nadie, simplemente lo sabía el que había redactado el testamento. Dios en el principio creó todas las cosas, lo visible y lo invisible. Él vio cómo lo que él había hecho con tanto esfuerzo, al crear la tierra y todo lo que estaba, y luego crear al hombre a su imagen y semejanza, y conseguir tal manifestación
de que él hablaba con el hombre, se consigue que todo aquello se pierde por la desobediencia y había que retribuir un castigo por la desobediencia. Él tuvo que sacar aquello que él creó a su imagen y semejanza, tuvo que sacarlo de aquel lugar y ponerlo en el lugar donde tendría sufrimientos, porque fue lo que escogió el hombre. Y como él sabiendo todas las cosas, él como el dueño de todo, como el testador, y los hombres, aquellos que fueron incluidos para vida eterna, estaban lejos de alcanzar ese testamento, porque fue canjeado allá en el Edén. Pero el testador había dicho lo que dijo. Y la única manera que él había establecido para ser restablecido la comunión del hombre con Dios era lo que él tenía que hacer. Por eso que él, como testador de todo, vino a manifestar cuál era la manera allá en la cruz del Calvario al morir por ti y por mí. Al hacer ese acto y su sangre siendo derramada para limpiarnos, logra, por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, a través de esa imagen, de esa figura, que el que creyera en él tendrá vida eterna. ¿Ve? El que creyera en quién, en su nombre. Y ese fue lo que hizo este hombre. El que comprara la pintura de él, que era la figura de él, era dueño de todo lo demás. Entonces cuando empieza la subasta, el hombre pone, y están todos los cuadros hermosos atrás. Y él pone el primero, que era el rostro. Él lo hizo. Nadie había visto el rostro de Dios. Nadie. Y este abogado pone ahí el rostro del testador. Y empieza la subasta. Y nadie le ponía cuidado todos querían a los demás tesoros, no querían ese. Así pasó en la cruz del Calvario. Nadie quería ese rostro. Nadie quería identificarse con un Cristo resucitado, con un Cristo colgado ahí en ese madero. Nadie se quería identificar. Y los que sabían que eso era realidad, le dijeron que si salvaste a otro, sálvate tú mismo. Los que supuestamente llamados a aceptar. Pero al igual que aquel hombre que hizo la subasta hasta que no vendiera el cuadro del dueño del testador, y entonces como nadie daba nada, hubo un hombre que era el jardinero del hombre por mucho tiempo, él dijo, yo doy un bolívar, por decir. Un bolívar a uno, un bolívar a las dos, un bolívar a las tres. ¡Pah! Vendido al Señor. Entonces la gente, ahora viene lo bueno, vamos a comprar lo demás. Cuando el hombre dice, se acaba la subasta. ¿Cómo? Se acaba este mundo. ¿Cómo? Porque el que tiene el primer cuadro, el rostro del primer cuadro, tiene todo lo demás.
Hermano, ponga cuidado. Si usted ha aceptado a Jesucristo, usted tiene todo lo demás. ¿Por qué aferrarnos a una idea o a un pensamiento de hombre o a guardar odio, rencor, cuando Él no lo hizo? Él no lo hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquellos que hemos aceptado a ese sacrificio en la cruz del Calvario, se nos ha atribuido todo lo demás. Por eso es que debemos estar contentos. Que aquí las cosas que obtengamos son pasajeras. La gente se pelea por la tierra, por esto, por aquello, por tal. Y no, eso no es de ellos, es de nosotros, de los hijos de Dios. Que hasta los momentos ellos están aquí, así, administren ahí. Haga, tenga su empresa, haga, sí, tenga el monopolio, haga esto, haga lo otro, sea rico, sea multimillonario y viva la vida como usted quiera. Pero no va a tener vida eterna. Si en cambio aquellos que están apartados, aquellos a los cuales Dios le ha tocado su corazón, les ha demostrado los verdaderos sacrificios que Él hizo allá en la cruz del Calvario y aquella persona lo ha aceptado, de veras, no hay nada que lo aparte, como dice Romanos 8:35. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Y cuando dice nada, es nada. Por eso es que toda barrera, todo obstáculo, pasemos por encima de eso. Amemos sobre todas las cosas. No, pero es que él está en pecado. Bueno, más a mi favor, tengo que orar más por él. ¿Para qué? Para que el próximo no sea yo. Yo no voy a orar. Menos que hasta en las oraciones somos mezquinos. No, yo no voy a orar por ese pecador. Y entonces, ¿quién va a orar por él? ¿Cómo se va a convertir alguien si nadie le pronuncia y le dice la ventaja, el privilegio que tiene de ser salvo? El privilegio de tener fe. El privilegio de gozar vida eterna. Si no se lo decimos, ¿cómo se arrepienten? ¿Cómo llegan ellos? ¿Cómo pueden ellos visualizar la diferencia entre este aquí y lo de allá? Si es que nosotros hablamos puro de lo de aquí. Y al hablar lo de allá, tenemos una guía que nos dice cómo es la manera de llegar allá. No hay otra manera. Aquí no hay atajo. Aquí no hay VIP que existe hoy en el mundo. No, aquí no existe eso. Aquí o cumple las normas que están establecidas en su palabra o no adentras. No, que yo soy hijo de papá. Bueno, será hijo de papá, pero si no cumple las normas, si no, porque la Escritura dice, en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, porque Él les va a decir, no os conozco. Apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Por qué? Porque no estuvieron conformes. Completamente no. Gustaron el poder y las sazones de Dios. Pero se equivocaron al no perdonar y al no amar al prójimo. Es duro, pero es una realidad. Así que seguimos estableciendo, hermano, la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 22. Vamos a continuar con lo grandioso que Dios estaba haciendo por medio de Pablo y viendo el por qué él estaba pasando por ahí.
porque él estaba pasando por ahí para señalarle, Dios le estaba dando una lección a Pablo, porque Pablo tenía entre ceja y ceja que él tenían que oírlo sus hermanos. Pero Dios no le dijo que él iba a hablar a sus hermanos. Él iba a hablar a otros hermanos que estaban en otro lado. No a los de sus raíces, donde él nació, sino a otro al cual sus propios hermanos lo despreciaban, lo execraban, no querían nada con ellos, no sirven. Por eso es que cuando alguien te dice que tú no sirvas, no te desanimes. Di gracias, Señor, porque estoy en tu noticia. Hermano, ¿y cómo es eso? Me están despreciándome. Bueno, eso es la señal. O preguntarle a Jacob. La gente quería ir a Esaú. Pero a Jacob no lo quería nadie porque era trampero, tracalero. Porque él no hizo las cosas conforme a la organización, a la denominación, a mi iglesia, a lo que dice mi iglesia. No. Es que, aunque no lo entendemos, llegamos a este mundo siendo introducidos en estos cuerpos de carne pecaminosa. Dios dio promesa de cambiar mi corazón de piedra en un corazón de carne, cambiar mi espíritu, para que con ese espíritu y la fe que Él da, poder sujetar esta carne. Es Él. Yo no hice nada. Pablo no hizo nada. Pablo simplemente vio cómo Dios lo estaba procesando y él aceptó el proceso y en el proceso sufrió, en el proceso tuvo esto, tuvo aquello, pero él no le importó porque él sabía más grande cosa fue la que tuvo Moisés después que tuvo con la zarza ardiente. Él lo sabía. Él le fue enseñado, mas él no sabía la experiencia de que era tener eso. Por eso es que cuando él la obtuvo, esa luz resplandeciente lo dejó hasta ciego. ¿Para qué? Para Dios demostrar su grande amor en todo lo que Él ha establecido. Bendito sea Dios. Estamos agradecidos porque Él sabe hacer las cosas. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 22. Vamos a leer. Cuando Saulo fue llamado a la presencia de Dios, ¿qué fue lo que dijo Saulo? Vamos a leer. 22:8. Escuche. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Escuche, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, el resplandor, lo vieron, y se espantaron, se asustaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, y allí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese, por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano de los que estaban conmigo, vine a Damasco. Vamos a leer. Si hay algo más profundo, es que Dios revele
su palabra a tu corazón. Que lo que se haya de hablar penetre en tu corazón, no en tu mente. Porque mire, para empezar, ya el hombre en su mente tiene una cantidad de enredo, una cantidad de locuras en su cabeza, que de nada te serviría oírlas. Pero cuando hay algo presentándose de nuevo delante de tu presencia, que Dios haga que entre a tu corazón, porque la dice la palabra, que la fe viene por el oír, que la palabra de Dios, ¿a dónde? Al corazón. Esa fe ancle ahí. Pero es Él que la pone, yo no hago nada. Yo simplemente soy un vaso. Y le digo, Señor, ten misericordia de mí. Permítame que ese ángel administrador venga y hable. Ponga palabra oportuna. Pueda ser edificado. Y que si hay algo que te está distrayendo, tú puedas entrar en el carril y conocer que la voz de Dios es tan cierta hoy como cuando Adán y Eva. Es la misma voz. Vamos ahora. Padre, qué privilegio tan grande estar en tu presencia y gozar de tu misericordia, de tu bondad. La plenitud tuya en cada palabra que ha de ser hablada, Señor, para edificar a un pueblo que está sediento. Permita, Señor, que todo se desenvuelva conforme a tu palabra, Señor. El texto leído, tú añadas el contexto para gloria tuya, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sí, hermano. Pablo escuchó el llamado. Y el llamado no fue que lo llamaron así tú, fulano, ven acá. No, no, no. Fue llamado por su nombre. Por eso es que Dios te va a llamar por tu nombre. Él no hace las cosas equivocadamente. Él a veces permite que acontezca en tu alrededor algo o que tú aceptes algo para él sacar provecho, sea bueno o sea malo. Cuando Dios requiere algo de ti, Él te lo va a anunciar. Es como que cuando yo estoy cumpliendo años, voy a decir, estoy cumpliendo años, y yo deseo tomarme una foto con digamos, con algún ser querido. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Yo agarro, o le mando una nota, o le mando decir, yo quiero ver a fulano, que venga para mi cumpleaños. Lo invito, porque yo quiero retratarme con él, lo invito. Pero tú sabes que Dios ha actuado muy distinto. Dios, Él es el que te llama a ti para retratarse contigo. Si no, tú no me quieres creer. Bueno, la Escritura lo dice. La Escritura dice que Él está a la puerta y Él está tocando. Y aquel que abriere, ¿ve? Es Él. Él te va a llamar por tu nombre. Pablo lo experimentó. Pero ¿qué hizo Pablo de una vez? No, yo no me quiero retratar contigo, yo no quiero saber nada tuyo, que tú eres un fallón, que tú eres un pecaste, que tú hiciste aquello lo malo, yo no quiero saber nada tuyo, ya vete de aquí. No. ¿Usted cree que Pablo no sabía todo lo malo que decían de Jesús? Que era esto, que era aquello, que era lo otro. ¿Por qué cree usted que Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, Él les hace una pregunta tan centrada que la única respuesta tenía que venir del cielo? Porque mire, se trancaron todos, porque cuando Él le dice, ¿qué dicen allá afuera que soy yo? Que tú eres un Juan, que tú eres uno de los profetas, que tú eres esto, que tú eres aquello. Ajá, está muy bien todo lo que hayan dicho allá afuera. Ajá. Y ahora, ¿qué dicen ustedes? Que soy yo.
Oh, mano. Cuando esa pregunta llega a tu vida, te darás de cuenta, así como Pablo, que oyó la voz que le dijo, Saulo, Saulo. ¿Ah? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era buscando a los creyentes que creían en Jesucristo. Pero él aquí le dice claramente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo, con todo, dice que él no entendía que si él andaba buscando a los creyentes, ¿cómo es que él estaba persiguiendo a esa voz que le hablaba? Porque la voz no se había identificado todavía. Él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no reconoció esa voz porque él nunca ha estado en contacto con esa voz. Así hay mucha gente en el mundo que no conocen la voz de Dios, no conocen el contacto de Dios, no conocen lo que Él ha dejado en su promesa, en su palabra, para hoy ser edificado y para tener vida eterna. No lo saben. Y si saben, han sabido mal enseñado como estaba Saulo. Saulo había sido enseñado conforme a la religión fariseica. Odiaban a Jesús. Eso es terrible. Y no aceptaban a Jesucristo. Igual con mucha gente hoy presente. No me aceptan a cierta persona porque falló. Y yo digo, ¿de dónde viene él? Tú que no perdonas a tu hermano, ¿de dónde vienes tú, chico? ¿Tú tuviste un nacimiento virginal? Tu mamá, cualquiera, el que esté oyendo esto, a cualquiera, sea quien sea, y más si es ministro, que anda condenando a todo el mundo. Vea lo que te voy a decir. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde saliste? No, que mi mamá era una cristiana y mi papá era un cristiano. ¿Y qué acto hicieron para que tú aparecieras? El acto que fue condenado desde el principio. O tú eres un hijo, como es ahorita, hijo probeta. Pero con todo necesitan una incubadora, una mujer. Necesitan un vientre de una mujer para poder ejecutar eso. Y qué terrible. ¿De dónde vienes tú? Que condenas a otro. Para ti sí hay perdón, pero para el otro no. Es que yo no lo he hecho. Ay, ¿eso te da excusa? El Señor no ha debido perdonar a la mujer que consiguieron en pleno acto, porque Jesucristo nunca lo había hecho. Jesucristo nunca lo hizo. Ella sí lo hizo. Y Él no la condenó. Y el ladrón en la cruz tampoco, él nunca fue ladrón. Y eso no le dio una excusa a él. Y él podía decirle, es que tú eres un ladrón, te mereces eso. Él no le dijo eso. Es la manera como se allegaron a él. Aquí el diablo presentó los dos casos. Presentó el caso de la mujer adúltera. Se lo merecía. Pero es que ahí habían dos culpables. Y el ladrón de la cruz, habían dos culpables también. Estaban haciendo lo mismo. Pero uno aceptó el perdón. El uno aceptó la manera provista por Dios y el otro no. Aquella que pasó allá con aquella mujer, si la consiguieron en pleno acto, ellos sabían con quién estaba. Ese hombre, si no se arrepintió, ¿dónde aparecerá?
mas la mujer aceptó el perdón. No sé si se perdona, si ese hombre buscaría el perdón, pero déjame decirte, los dos casos fueron presentados. Uno él predicando y el otro allá en la cruz del Calvario. Es inédito. No se puede esconder lo que Dios ha hecho. Y vemos que Saulo escucha la voz, no la reconoce, como está pasando hoy en día con muchas personas. Y no es que no han sido enseñados. El pastor les ha dicho, el ministro, el evangelista, el apóstol les ha enseñado conforme a la palabra, como fue enseñado Saulo de Tarso por Gamaliel y reconocido por todos los sacerdotes de ese tiempo. Pero él no conocía, no tenía intimidad con aquella voz, con aquel creador, no la tenía. Él tenía la intimidad con el pastor, con el director de la denominación, con la organización, cumplía todo a cabalidad conforme a la organización. Nada malo contra eso, obedezca. Pero eso no es el todo. Para Pablo no fue el todo, para ti tampoco. Y vemos cómo en esa incógnita, ¿cómo saben el nombre mío? Mire, hermano, Dios es Dios. Eso le pasaría por la cabeza a Saulo. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y quién es esa voz que me dijo eso? Allá no existían aparatos que podían esconder y que sonara. No, un celular escondido por allá que diera la voz. No lo había. Por eso es que Saulo sabiamente pregunta: ¿quién eres, Señor? Mire, él reconoce primero que era un Señor el que le estaba hablando, pero él quería saber su nombre. ¿Cómo es posible que hoy creyentes, con tanto tiempo en la iglesia, calentando esa silla, no conozca la voz de su Dios y no conozca el nombre de su Dios? Porque cuando se le presenta el problema, en lo que hace, mi pastor, no está nada malo que usted llame al pastor para la oración. Eso está muy bien. Pero ¿qué de tu relación con Dios? Clama a Él directamente. Él no dice, clama a mí y yo te responderé. Él no dice, clama pastor y yo te responderé. No dice así. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Eso lo dijo fue Él, no lo dije yo. ¿Qué está pasando? Saulo se dio cuenta que no conocía la voz. Había escuchado, como dijo Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Terrible. ¿Y cómo? Y si nadie había visto al Señor, a Dios, ¿cómo es que Job estaba diciendo eso? Job estaba profetizando. Terrible, ¿yo? Son palabras oportunas en las cuales Dios está estableciendo ese contacto con el hombre. No se pierde usted eso por estarle teniendo rencor a alguien, por no perdonar, por no amar, por estar haciendo sección de personas. ¿Te vas a perder eso? Saulo se lo estaba perdiendo. Pero resulta que Saulo era un elegido para la obra y hay un grupo de este tiempo que es elegido para ser reconocidos como hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios. Pero, ¿conoces la voz de Dios? ¿Te guía Dios? Dime tú qué Dios te guía cuando se te enseña desde allá, desde el púlpito, a que no tengas compañerismo con tal iglesia porque tienen una falsa doctrina.
¿Qué doctrina? ¿Cuál es la doctrina? La doctrina no es la idea mía, no es la idea tuya. La doctrina es el fundamento del amor y del perdón. Perdón, amor, plan de salvación. No plan de exclusión. Deje que la gente se excluya en ellos mismos. Si alguien está errado en su doctrina, viva usted, sea tan salado usted para que él se dé cuenta que está errado. Sin necesidad de que usted confrontarlo, de usted pelear, de usted decirle, ni de andárselo diciendo a otro, porque eso es tu problema. No tanto el problema que usted sepa, pero él va a decir, no te ajuntes con fulano. Mamá, ¿quién le mandó a hacer ese papel? Ese papel lo hace, tú sabes, la agencia del diablo. Los que trabajan en la agencia del diablo son los que hacen ese papel. Yo no estoy en esa agencia, hermano, yo estoy en la agencia del plan de salvación. ¿Ve? Busque la agencia correcta. No se amedrente por lo que los demás les digan. Mire, si nosotros viviéramos por lo que los demás dicen, mira, ya no ni existiera. Pero es que yo no... Ese es el problema de la persona que hable mal mío, ese es el problema de él. A mí me da lástima. Oiga, lástima. Porque conoce la palabra y hace eso. Es digno de lástima. No de compasión, de lástima. Compasión tengo yo con alguien que no sepa nada. Pero una persona que sabe que está escrito. Saulo sabía que estaba escrito. Pero cuando Saulo ve que escuchan su nombre, lo llaman por su nombre, él quiere saber quién es el que lo está llamando, quién está hablando con él. Y él dice, yo soy Jesús. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y Saulo se da cuenta, quiere decir que esos hermanos chancletudos a los que yo quería meter preso es Jesús. Hermano, saca tu cuenta. Hoy está pasando lo mismo. ¿Cómo es posible que, porque mi hermano pertenezca a otra iglesia o otra organización, yo tenga que decir que no lo voy a amar porque él pertenece a esa organización? Porque si él es un hijo de Dios y yo estoy arremetiendo contra él, estoy arremetiendo contra Dios. Si no, pregúntele a Gamaliel. Como dice mi hermano, mi pastor, muérase ahorita, y si puede tener chance de hablar con Gamaliel, le pregunta a Gamaliel, ¿por qué tú dijiste eso allá en aquel día en el Sanedrín? ¿Qué dijo Gamaliel? Gamaliel no era mucho al presente. Cuando digo bruto, no es por ofender a nadie, pero es que si conoces la palabra, ¿cómo es que vas a estar dándole cosas contra el aguijón? ¿Cómo es que tú me vas a seguir llamando a mí, que yo tengo una falsa doctrina, o que yo soy un pecador porque hice tal cosa y para ti todavía lo sigo haciendo, porque tú crees que es así? Y si Dios me perdonó, ¿qué vas a hacer tú? Saca tu cuenta. ¿Pasó lo que pasó? Sí, pero yo me arrepentí y dejé de hacerlo. Pero tú todavía sigues dándole a la lengua. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque lo mío ya es pasado, pasadísimo. Pero lo tuyo está presente porque cada vez que me ves se te revuelve el estómago. Te dan ganas de vomitar cuando me ves. Y tratas de disimularlo hasta lo último, que entonces te va a dejar una úlcera.
del odio que tiene. Y no tanto que tengas odio tú, sino que envenenas a otros. Por eso es que el profeta de este tiempo declaró: yo acuso a los líderes de no unir a los pueblos. Él no se equivocó. Este gran profeta no se equivocó. Pablo tampoco se equivocó. ¿Quién eres, Señor? Quiere decir que tú, Dios, Jesús, eso que hiciste en la cruz del Calvario era verdad, porque Pablo no creía que eso era verdad. Lo que Pablo había oído, los comentarios, porque tuvo que haberlo oído, porque él estaba en el mundo religioso, igual que hoy presente, la gente han oído la verdad, las manifestaciones de Dios, la gloria de Dios, pero la niegan, porque como no se está manifestando en ellos, la niegan. Pablo la negaba hasta que se le fue presentada primordialmente esa luz de la revelación. Se dio cuenta que estaba equivocado y que tenía que reflexionar, y Dios le estaba dando la oportunidad porque era un vaso escogido por Dios. Y mi hermano, tú eres un vaso escogido por Dios hoy presente. Qué terrible es esto. Yo deseo gritar, volar, al ver que Dios ha tenido misericordia. Yo no era nada. Es más, todavía sigo siendo nada sin Él. ¿Qué estás esperando para dar el cambio? Para reconocer que como Saulo, que estás equivocado. Todavía hay tiempo. Todavía hay sangre en el propiciatorio para cualquiera. Pero en vez de eso siguen alimentando su odio, su rencor. A Pablo se le acabó ese odio, ese rencor, al ver que no era fácil aceptar aquello que le estaba ocurriendo. Es duro, hermanos, pero es una realidad. Hoy Dios está haciendo el mismo llamado. Pero ¿qué hacía Pablo? Él estaba ya con su conversión, siempre hablando de la palabra de Dios, de cómo ocurrió. Así fue, dijo Pablo, lo que me ocurrió. Para decirle a los demás, no estoy equivocado. Es la verdad lo que yo estoy diciendo. Pablo sabía que era para él, porque aún los que andaban con él vieron la luz y se asustaron, pero no escucharon la voz. Pero Pablo se contentó, ¿usted sabe cuándo? Cuando aparece aquel hombre de Dios que vino a él y le dijo lo que Dios le había dicho que hiciera con él. Pablo se dio cuenta, pues estoy entristecido por haber hecho lo mal, pero ahora estoy alegre de haber sido tomado en cuenta por Dios para reflexionar en mí. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy presente. Que tú reflexiones de tu manera de andar. Y si no estás conforme a esta palabra, si tú no perdonas, si tú no amas, algo raro hay. Así vayas a la iglesia, así ames al pastor, así vayas con el pastor y le compres el carro al pastor y compres la iglesia y hagas todo eso, gastes todo tu dinero en las cosas de Dios. Pero si no hay amor, si no hay perdón, de nada te va a servir. Saulo sabía que estaba errado. Sí. Es la hora. Es el momento de aceptar correctamente lo establecido por Dios para ser manifestado en este tiempo. Es la oportunidad, es el momento, es la luz iluminando nuestro andar, nuestro caminar, para que no tropecemos, para que no caigamos. Él, solamente Él. Así que no dudemos, hermano. Cuando Pablo no tuvo duda después. Pero vemos cómo mi hermano
que fue le dado la comisión de ir a orar por Pablo, él tenía sus dudas acerca de él. ¿De quién? De quién era Pablo. Pero cuando esa misma voz que le habló a Saulo por su nombre, llamó a este también por su nombre, Pablo le pregunta quién eres, pero este discípulo, Ananías, él no le preguntó quién eres, porque ya estaba acostumbrado a la voz. Y él sabía que si la voz le dijo lo que le dijo, era porque era cierto. Entonces lo que yo te estoy diciendo no es mío, yo no tengo nada de mí que darle a alguien. Pero sí tengo una comisión la cual Dios me ha dado y la estoy ejecutando cada vez. Por eso que digo que yo espero ese ángel administrador que venga, ponga palabra oportuna en mis labios. Porque aunque sean hiriente la palabra que te diga, sirva para edificación de tu alma, para reflexión. Porque no podemos seguir juzgando al evangélico, al creyente. No. Necesario es que entendamos que Dios está requiriendo de nosotros que cambiemos toda nuestra forma de andar y que andemos correctamente conforme a Él lo establecido en su palabra por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que, hermano, estemos atentos. Él lo ha querido, así será hecho. Y no habrá nada. Reclamar lo que está establecido para hoy es cómo lo vamos a hacer. Ya el Señor lo ha dicho. Rindiéndonos y siendo obedientes a lo que Él ha establecido. Por medio de la oración es el único vínculo que tenemos. Por clamar, por gemir, por ser interseccionistas los unos con los otros. Estar ahí para el bienestar de todos. Eso es lo que Él nos ha mandado. Pero ¿cuánto lo estamos cumpliendo? ¿Cuánto estamos? Yo oro mucho, sí, pero ¿oras para qué? Para que Dios te dé un carro, para que Dios te dé para todas las boberías que quieren pedir. Pero ¿cuántos están orando la oración de Él? Saulo andaba haciendo todo lo que él pensaba que era correcto, pero a Dios ni siquiera le interesaba eso. Pero como él sabía que en algún momento se le iba a aparecer a Pablo, él dejó que Pablo hiciera lo que estaba haciendo. Siempre hay un hasta. Comprendo. Siempre hay. Así que Dios me le bendiga en esta tarde, hermano. Sí. Siento desvanecimiento en mi cuerpo. Porque yo quiero vivir con Él. Pero lo que Dios me ha mandado a establecer hoy presente es hablar de lo que está ocurriendo. Porque ocurrió allá en la antigüedad y sigue ocurriendo hoy. Tanto lo bueno como lo malo. Por eso es que necesario es ser establecido. Que no seamos una vela llevada por el viento por todos lados, un barco con una vela sin para todos lados. Que estemos fundamentados, como dijo Pablo, allá en Romanos. Yo como perito arquitecto, precioso. Ahí Pablo lo dijo. Él ha puesto el fundamento, Jesucristo. Ahora, cada uno de los que vamos a edificar, veamos cómo lo edificamos, con qué material. ¿Qué le estamos presentando a Dios? Así que, hermano, estemos a cuenta con Él. Y Él cuidará de nosotros. Dios mío. Ahora pasa. Oportuno Padre, tú siempre estás atento al clamor de tu pueblo. A las grandes virtudes que tú tienes, Padre, las has manifestado a tu pueblo. Le has dado para que se recreen, para que tengan una confianza plena en un Dios grande y misericordioso como lo eres tú, a través de sus manifestaciones de lo sobrenatural y de esos dones que tú has dado a tu pueblo. Estamos agradecidos porque estamos en tu noticia. Así como Saulo quería saber quién era, ya nosotros sabemos quién tú eres, Señor, y cómo actúas y qué es lo que tú haces y qué es lo que estás requiriendo para hoy presente. Ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra. Que este mensaje que ha salido, Señor, pueda ser algo que apalanque una vida más, un escalón más en esa estatura del varón perfecto,
en aquellos que lo oigan, que sea de bienestar, aun aquellos que no te conocen, puedan ver el plan de salvación, puedan ver el amor y la bondad que tú tienes para con tus hijos. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.